Buenos días, hermanos. Nuevamente los misioneros de la Parroquia Cristo Resucitado les traemos un programa más de Iglesia Tu Vida es Misión, ¿verdad? Hoy les traemos la continuidad del estudio de los 10 mandamientos con el 5.º mandamiento que dice no matarás. Pero antes de darle continuidad al programa, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe y dirija este programa. La oración. Buenos días, hermanos. Vamos a hacer la oración del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Danos sabiduría para entender tu voluntad, compasión para acercarnos al necesitado, rectitud en nuestro comportamiento, visión para enfrentar las situaciones difíciles, agradecimientos por los regalos y las bondades que hemos recibido, arrepentimiento por nuestras faltas y una unión íntima con Dios. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces ya decíamos, hermanos, ¿verdad?, que estamos dándole continuidad al estudio de los 10 mandamientos. Hoy nos toca el 5.º mandamiento, que es no matarás. Desde nuestros inicios, cuando estudiaba mi catecismo, hermana Irene, sí, nuestro catequista nos decía que los 10 mandamientos se dividían en 2 grandes grupos. Los 4 primeros dedicados al amor de Dios y los otros 6 dedicados al cuidado y protección y al prójimo, ¿verdad?, de parte nuestra. Y eso sí, dice, este 5.º mandamiento nos indica que no debemos hacerle daño a nuestra propia vida ni a la vida de los demás, haciéndole o deseándole malos deseos. Este 5.º mandamiento no solamente nos prohíbe no matar, sino que nos indica que debemos cuidar de nuestra vida también, porque muchas veces actuamos a la ligera, actuamos con un corazón malvado, diría yo, porque del corazón nacen todas las cosas malas, como por ejemplo el odio, la envidia, la riña, la violencia, la venganza. Nos alegramos del mal ajeno. Entonces todas esas cosas también te conducen a cometer el pecado de no matar. En el Evangelio de Mateo 5, ¿qué nos dice el Evangelio? En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Y realmente nosotros estamos sujetos en nuestra vida terrenal al juicio divino y al juicio de los hombres. Porque en la ley de los hombres está también contemplado esta pena para los que cometen el pecado de matar. Dios en su inmensa misericordia pues no será juzgado cuando lleguemos allá a rendirle cuentas al Señor, hermana Irene, ¿verdad? Pero el Señor no es que tengamos la confianza y decir, no, el Señor me va a perdonar, el Señor me va a juzgar en el amor, pero yo debo de comportarme en esta vida conforme a los mandamientos o la ley que nos ha dejado Dios a través de Moisés, ¿verdad? Entonces, y si nosotros cometemos en la vida real un crimen, pues voy a la cárcel. Soy reo de justicia y tengo que ir a pagar una pena por un crimen que cometí. También Dios nos manda en este mandamiento que cuidemos nuestra salud y la salud de cuerpo y del alma, hermana Irene, porque muchas veces nosotros nos excedemos en el abuso de la comida, el alcohol, el tabaco, las medicinas. La medicina es muy común. Nosotros nos automedicamos y con eso estamos atentando con nuestra vida. El tabaquismo, el alcohol, todos esos excesos. Por eso es que a veces hasta los mismos productos dicen no exceder. Sí. El exceso es contra la salud, ¿verdad? Entonces nosotros a veces no leemos ni la letra chiquitita de todos estos productos
que nos están atentando contra la salud. El exceso del alcohol, el exceso del tabaquismo, el exceso de la comida. Todos esos excesos son contra nuestra vida, ¿verdad? También el Catecismo Católico nos indica varias situaciones que nosotros debemos evitar para cuidar la vida. En el 2258, la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la creación de Dios. Permanece siempre en una especial relación. Es una vida que Dios nos ha dado, es una vida maravillosa que el Señor nos regaló, en el cual no tenemos el derecho de que alguien nos las quite, ¿verdad? O sea, la vida, hermana, la vida, el Señor nos las ha regalado y dice, y debemos de verlo como algo divino. ¿Y divino por qué? Porque la creación solamente le pertenece a Dios. Dios es el único dueño de la vida. Nosotros no tenemos por qué, como decías vos, no debemos ni arrebatársela al prójimo, ni quitárnosla nosotros mismos. Debemos de cuidarla porque es un regalo de Dios y es un proceso que solamente Él puede hacerlo. Ni el hombre ha podido crear a un ser humano a través de distintas prácticas que ellos hacen. Por eso es que nosotros debemos de respetarla porque es una creación divina. En ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Por ejemplo, tenemos el aborto. El aborto es un asesinato que Dios no lo permite. La Iglesia Católica no lo permite. Estamos en contra del aborto, ¿verdad? Porque es algo de quitarle la vida a un ser humano que no ha abierto ni los ojos. No podemos hacer eso. Por eso estamos en contra de eso. Aquí nomás tenemos en el 2259, en el relato de la muerte de Caín, donde Caín le quita la vida a su hermano Abel. ¿Por qué le quita la vida? Por envidia, por celo. No es porque Dios le agrade más a Abel, sino es porque Abel es un ser piadoso, humilde, obediente. Entonces a él le da celo, por celo él le quita la vida a su hermano. O sea que desde la historia, desde los antepasados, ya vemos cómo este pecado ha venido rigiendo en la vida humana. El celo, la envidia nos lleva, como decíamos al inicio, todos estos actos que nuestro corazón produce, todo esto nos lleva a cometer el crimen, como fue Caín y Abel en los tiempos, en nuestros antepasados. Desde ahí miramos el crimen. El homicidio voluntario. Tenemos aquí el homicidio voluntario. A menudo denominamos delitos cometidos con emoción violenta, por violencia, pleitos, envidia, como siempre la envidia, problemas que tenemos, nos llega a cometer muchos errores que llegamos hasta matar, que es un pecado que está escrito en la ley de Dios, que no matarás. No debemos de matar. Pero muchas veces, hermana Irene, a veces en esas rillas de lugares donde se toma mucho licor, por ejemplo, hemos visto las noticias últimamente, donde dice y asesinó a fulano en una riña, en un momento violento. Es allí donde se cometen esos suicidios, donde le quitamos y le arrebatamos la vida a otra persona que aún siendo amigos, aún estando en una alegría, se cometen los grandes crímenes. Sí. Y también los crímenes se cometen en otras esferas de manera premeditada. Se planea con lujo de detalle
todos estos crímenes. Entonces ya vemos que hay diferentes maneras de matar. Así es, hermana, ¿verdad? También tenemos la eutanasia. La eutanasia es la intervención de la muerte de una persona, ¿verdad? Una persona que tal vez ya está en términos finales de su vida y tal vez estorba a esa persona. A veces llegamos al término de ir a dejarlo a un asilo. ¿Por qué? Porque no tenemos el amor a Dios de ver a esa persona. No tenemos un carisma de decir voy a cuidar a esta persona. No, nos vamos por lo más fácil. Por lo más fácil, hermana. Así es. Por lo más fácil. Y entonces esto sucede, hermana, prácticamente en otros países. Aquí prácticamente no hemos visto mucho esta práctica, que se recurre a un profesional para quitarle la vida a un hermano. Esto lo vemos más en los países europeos, donde llevan a los pacientes ya en estado ya más avanzado de su edad, como decíamos, los llevan y entonces ya como están muy viejitos, ellos piensan que le están ayudando en sus enfermedades y en su dolor, en su sufrimiento. Y entonces recurren y le dicen al médico, pues ya mejor apliquémosle el pecado de la eutanasia, donde le vamos a arrebatar la vida a ese ser humano antes del llamado del Señor. Y esta es una práctica que es muy común en esos países, en quitarle y arrebatarle la vida a los ancianos antes del llamado del Señor. También tenemos el suicidio. Es un acto de quitarse la vida deliberadamente. Es algo que Dios no lo permite, quitarse la vida. No, porque el único que tiene derecho de quitar la vida es Jesús. Es Dios, el Padre Celestial que está en los cielos. Él es el único que nos da y nos quita la vida. Así es, hermana. La verdad es que el suicidio es causa de la mala actuación de nuestro desarrollo en nuestra vida cotidiana. Muchos se arrebatan la vida por una deuda, por un problema familiar, porque tengo un juego de azar que me está llevando al límite. A veces uno pierde hasta su casa, pierde y empeña todo lo que tiene, y cuando ya llega al límite que no tiene y lo están presionando por esa deuda, ¿qué es lo que hace? Toman la pésima y la peor decisión de su vida de quitársela, como vos decías, la vida le pertenece a Dios. ¿Y qué estamos cometiendo? El gran error allí, y no lo recapacitamos, hermana Irene. Estamos pecando contra el Espíritu Santo, y es un pecado que, sumado al pecado de no matar, tenemos el pecado contra el Espíritu Santo, que ese pecado no lo perdona nadie aquí en la tierra. Solo quedamos a merced de la misericordia de nuestro Padre Dios, ¿verdad? También tenemos el acápite 2280 del Catecismo. Dice, cada cual es responsable de su vida delante de Dios y que se le ha dado. Y en verdad, nosotros nos volvemos administradores y propietarios de nuestra vida, porque nosotros solamente debemos y tenemos la obligación de cuidarla. El resto le corresponde a Dios. Ya para ir un poco finalizando con este tema, porque ya hemos visto que tanto la Biblia como el Catecismo nos indican las diferentes formas de arrebatarnos la vida. Ya hemos venido viendo las diferentes formas con la eutanasia, con el suicidio, con el ejemplo de Caín y Abel. Hemos venido viendo cómo son las diferentes formas de matar y también los pecados que nos conducen a esta práctica, ¿verdad, hermana Irene? Sí, hermana. Pero nosotros debemos de tener siempre la confianza puesta en Dios. Debemos recurrir siempre nosotros, estar en la iglesia. Por eso es ese llamado constante que nosotros a través de este programa hacemos a nuestros hermanos que nos escuchan a través del canal de YouTube,
Y todos aquellos hermanos que nos miran domingo a domingo, les pedimos que compartan estos programas, porque un pequeño mensaje, una pequeña palabra puede salvarle la vida a cualquier hermano que se encuentre en una situación difícil, o tal vez porque ya está a punto de quitarse la vida. Nosotros podemos, con una pequeña palabra que el Señor ha puesto en nuestra boca, podemos evitar un crimen en nuestros hermanos, una falta que los puede llevar a perder esa vida eterna que el Señor nos ofrece, hermana. También, hermano, les digo de que nos acordemos que tenemos un Padre misericordioso que nos está esperando, que le hablemos, que lo llamemos Padre, y Él está con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Dios está con nosotros. Así es. Exactamente, hermana Irene. Nunca, nunca, dice el Señor, toca a la puerta y te abriré. Y entonces es allí donde nosotros debemos recurrir a nuestro Señor, para que Él nos dé la fuerza, para que Él nos dé toda esa capacidad que tenemos con los dones y carismas que Él nos ha regalado, para que nosotros podamos ser fuertes, podamos ser valientes, porque dice el Señor, yo no les he dado un corazón de cobarde. El Señor nos ha dado valentía para que nosotros podamos llevar esta vida, porque el Señor, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que seamos felices. El Señor no quiere nada referente a que nosotros suframos. Somos nosotros los propios constructores de nuestra propia desgracia o nuestra propia felicidad. Por eso, para ir finalizando, también este mandamiento nos invita a la conversión y al arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente, el Señor nos escucha. ¿Y dónde debemos de recurrir nosotros cuando tenemos esa verdadera intención de arrepentirme? Tenemos el sacramento de la penitencia, hermana. Así es. Donde nosotros vamos a confiar en este Padre Dios a través de nuestro sacerdote, de que ya nosotros debemos ir recurriendo a ese acto penitenciario para ir eliminando todos estos pecados que nos pueden conducir a perder la vida. Y ya no solamente la vida natural aquí en la tierra, hermana, sino que perder ese regalo que Dios nos ha dado, que es la vida eterna. Por eso es que nosotros debemos hacer uso a través del sacramento de la penitencia, y con esto restablecemos la relación íntima con nuestro Padre Dios. Ya lo decíamos en la oración inicial, restablecer, tener esa relación íntima con nuestro Padre Dios, confiando, aumentando, pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe para hacernos merecedores y luchar por esa salvación por la cual vino a morir nuestro Señor. Y también nosotros, tomados de la mano del Espíritu Santo, vamos a lograr todo lo que nos proponemos. Por eso vamos a ir cerrando nuestro programa, haciéndoles un llamado a todos nuestros hermanos para que asistamos a estas misas que hay en nuestras parroquias. Toda la Iglesia Católica nos ofrece diariamente las misas. En nuestra parroquia Cristo Resucitado nosotros tenemos la misa de martes a viernes a las 7 de la mañana, los jueves a las 7 de la noche, y los días domingos tenemos 3 misas, a las 6:30 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde. Y todas aquellas capillas también que tenemos anexas a nuestra parroquia, como es la capilla de Fátima, la capilla de Guadalupe, la capilla de Nuestra Señora de Fátima y Esquipula. Esas son las otras 3 capillas que tenemos, que si nos agarró la tarde, tenemos la opción de ir a nuestras capillas, asistir a escuchar la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios es la que nos va a fortalecer para evitar este pecado mortal. Bueno, con esto cerramos, hermanos, el programa, poniéndonos en las manos del Señor, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invitamos hasta el próximo programa, domingo a las 7:30 de la mañana.